Recording is on. Muy bien, vamos a continuar con la lectura de la conferencia de Grigori Grabovoi del día 23 de mayo de 2002, Tecnología de Salvación y Desarrollo Armónico, métodos de gestión mediante la propia conciencia, basados en la estructura de la percepción para la regulación del sistema de prevención de macrocatástrofes y el acceso directo a la estructura del evento. Continuamos. Nos dice Grigori Grabovoi. Ahora realizaremos la gestión de la siguiente manera. Considerando que en este caso he mostrado este nivel donde hay precisamente una salida, una fracción prácticamente del alma en el sentido lumínico, en el sentido óptico, deben tomar todas sus preguntas, todas sus solicitudes y trabajarlas de tal manera que este método también funcione como un método que permite trabajar directamente con el alma. Es decir, entonces, las formas ya tienen propiedades infinitas y el sonido tiene características absolutas, es decir, el trabajo donde la forma no es crucial, lo principal es ver el brillo, ¿verdad? Simplemente llevan al contorno donde, por ejemplo, ven la salida, el brillo del alma y colocan sus hojas o sus objetivos de gestión frente a ustedes. Intenten ahora trabajar con el alma, ahora mismo, con sus objetivos. El principio es simple. Han trabajado la macrogestión, ahora trabajen en los objetivos particulares. Pero como han alcanzado la luz del alma, ven dónde trabaja el alma y este es el sistema de trabajo más efectivo en este caso. Por lo general, trabajar con el alma es el sistema más efectivo. Y aquí, trabajen directamente con el alma. Comiencen a trabajar con el alma. Es una situación algo exigente. Comiencen a trabajar en sus tareas particulares. Simplemente trabajen. Yo observaré, nos dice Grigori Grabovoi. Intenten hacerlo nuevamente, en la medida de lo posible, sin prisas. Es decir, háganlo con calma, porque están trabajando con su propia percepción. Es decir, está en su voluntad trabajar tanto tiempo como deseen. Y en relación con esto, no hay necesidad de forzar nada. Cuanto más sistemáticamente trabajen, más precisamente se alcanza el objetivo de la gestión. Otra cuestión es que en el objetivo de la gestión puede haber subsistemas, entonces hay que aumentar la velocidad simplemente para realizar la gestión en estos subsistemas. La siguiente interacción, simplemente extiendan este trabajo, hagan este elemento. Como consecuencia, extiéndanlo a toda la sala, a todas las personas, es decir, ni siquiera entren en la tecnología, tienen un método conocido, han perfeccionado su sistema, los principios son universales.
Simplemente tomaron este principio, lo iluminaron frente a todos y listo. Y este principio comienza a actuar sobre todos. Ni siquiera necesitan perfeccionarlo, no necesitan extenderlo específicamente a algún lugar. Simplemente hay una tarea, extenderlo a todos. Y lo extendieron. Porque en los principios de gestión, según el sistema de macrosalvación, es muy importante transmitir esos conocimientos y, por cierto, cuanto más personas se curen, se recuperen o se salven gracias a esto, más posibilidades tendrá personalmente quien lo transmitió para realizar su siguiente nivel. Y en consecuencia, ya conoce todos los anteriores, es decir, está más protegido. Es una especie de maestría. Cuanto más trabajan, más protegidos están. Tienen un nivel más alto de maestría. Y esto siempre es mejor que no tenerlo. Y como en el sistema de macrosalvación, de salvación de todos de una posible catástrofe global, enseño en primer lugar a superar en el nivel espiritual cualquier situación que pueda llevar a una macrocatástrofe. Entonces precisamente su práctica particular en sus eventos concretos, diaria, constante es mejor, es al mismo tiempo la práctica de esta posible preparación. Es decir, por supuesto, es mejor no permitir la aproximación hipotética de algún evento problemático, desde el punto de vista macro, al menos, un problema para todos. Pero si ocurren algunos sistemas indeterminados, aunque no sean macro problemáticos, siempre en el nivel espiritual hay que saber gestionarlos, manejarlos. Por lo tanto, cuando trabaja el alma tiene principalmente este aparato de gestión y a menudo, incluso, el simple hecho de recurrir a ella, al alma, ya produce un efecto gestionante. Por lo tanto, traten este método precisamente como un método en el que también se puede trabajar con el alma, simplemente como una forma, digamos, prácticamente infinita, una forma de infinitud. Precisamente, la forma es infinita en este caso, porque inicialmente se destacó una fase lógica finita. A continuación, hagamos la gestión en el nivel lógico en el que he expuesto este método. Es decir, construyan frente a ustedes estas esferas con radios diferentes, mejor pequeñas, de unos 2 o 3 centímetros, por ejemplo. Esferas pequeñas. La esfera externa es la esfera de la macrosalvación según el área de mi enseñanza. Y la esfera interna es la esfera de sus eventos particulares. Pueden simplemente enrollar la hoja, ¿verdad? Donde está escrito, entrar, tomar y arrojarla a la esfera y listo. En efecto, y esta hoja está dentro. Listo, el evento ya está ahí. No necesitan recordar nada, basta con enrollar la hoja y colocarla ahí mentalmente. En efecto, tan pronto como realicen esta acción, si no es una hoja, entonces el pensamiento de gestión que tienen ahora, por ejemplo, si se añade uno nuevo, pueden colocar cualquier cantidad de objetivos ahí.
Lo principal es seguirlos correctamente. En efecto, iluminaron la esfera interna y ya comenzaron a sonar melodías. Es decir, intenten como tal asignar un sonido en la melodía. Como en efecto que las melodías suenen de la manera que ustedes consideren. Nadie molesta a nadie. Cada melodía, si escuchan toda la sala, crea, en efecto, una melodía general de trabajo. Es, por cierto, bastante interesante en términos precisamente de melodía, muy armoniosa. Y si, por ejemplo, supongamos, realizan la gestión moviendo también la forma, es decir, moviendo la esfera, entonces, en principio, está claro que siempre se puede alcanzar el objetivo de gestión. Lo principal es la cantidad de acciones. Si en una acción logran la iluminación en ambas esferas con respecto a una parte del trabajo, actuando varias veces, actuando constantemente, de manera sistemática, tuve casos en los que metodológicamente algunas personas se curaron de formas muy graves, por ejemplo, de diabetes, y eran casos con una dependencia de muchos años a dosis extremas. Y simplemente gracias a un trabajo intensivo, trabajando constantemente, lograron eliminar la dependencia rápidamente. Se curaron, es decir, todo, en este caso, se redujo únicamente a la cantidad de trabajo. Y aquí, en principio, si realizan este entrenamiento de gestión de manera constante, en primer lugar, es una buena práctica. En segundo lugar, presten atención a cómo la cantidad se transforma, en efecto, en resultado. Es decir, si iluminan el problema una vez, ¿cómo lo iluminan la segunda vez? Por ejemplo, tomaron la gestión, enrollaron la hoja, la arrojaron, hicieron la gestión, iluminaron la esfera. ¿Pero qué representa la hoja, verdad? En efecto, ahí está la información de la hoja de papel. Hay una información más generalizada. La próxima vez aborden el problema con mayor precisión, es decir, intenten dibujarlo de manera más localizada. Aunque arrojar la hoja a menudo resuelve el problema. Pero es mejor resolverlo en esencia, es decir, ver la esencia del problema en su totalidad. Es decir, saber conectar como tal los puntos de la tarea y los puntos de posibles problemas en forma de rayos ópticos, en la medida de lo posible, y tener un impulso como una presión que llega al corazón, el impulso del entendimiento. Es decir, ustedes entienden profundamente el estado de la cuestión. Y entonces está absolutamente claro qué hacer. El concepto de profundidad de entendimiento, cuando en algunas situaciones entienden profundamente el estado, es necesario entender profundamente. En efecto, este estado surge de aquí. Pueden, realizando el trabajo varias veces sobre la misma cuestión, entender claramente. Comienza un impulso de entendimiento profundo. Y el impulso de entendimiento profundo es también un impulso bastante tecnológico.
es simplemente un brillo que viene del nivel del corazón, pero que ya proviene del alma, que organiza el corazón. Porque la luz del alma organiza el espacio físico, incluyendo el cuerpo físico. Entonces, en este entendimiento profundo, comienzan simplemente moviendo el rayo que proviene del alma a resolver el problema de inmediato. Es decir, el entendimiento proporciona la solución. Y entonces el entendimiento en el nivel espiritual proporciona inmediatamente la solución. Una práctica bastante común para todos en realidad. Solo que es una óptica más lejana, está más allá. Ahora hablo de una organización más cercana, más cerca del cuerpo. Es la organización primaria del sistema. Más allá, el entendimiento va un poco más allá, a 2 o 3 centímetros. Es más un elemento de trabajo a través del entendimiento. Pero ahí, por ejemplo, a menudo no hay un sistema precisamente, digamos, el entendimiento por sí mismo. Es simplemente entendimiento. Puede ser como un aire que no proporciona formas estables. Cuando se acercan más, tienen un instrumento. Pero cuando se acercan muy cerca, ¿verdad? Construyen el cuerpo físico. Es decir, el cuerpo físico es el resultado de una construcción que proviene en parte de su alma. Vamos a repetir para fijar. El cuerpo físico es el resultado de una construcción que proviene en parte de su alma. El creador, como tal, estructuró. Creó el alma de tal manera que el alma siempre puede crear el cuerpo. Y por eso resulta que cuanto más cerca, más rígido, más gestionable, manejable es el sistema. Porque ahí se refleja incluso una ley, el reflejo de la forma del cuerpo humano. Gracias a múltiples reflejos, también produce un efecto gestionante y además restaurador. Y resulta que acercarse a uno mismo proporciona sistemas más estables, más rígidos. Lo único, ¿por qué doy una cierta distancia precisamente frente a ustedes? Dentro de un rango deben elegir cuántos centímetros, 15 o 20 para ustedes. Porque si se acercan demasiado, nuevamente hay una dispersión, digamos, hacia otra dirección, hacia la construcción del cuerpo. La óptica comienza a desarrollarse hacia la construcción del cuerpo físico. Es decir, literalmente se ve. Comienzan a mover la óptica hacia ustedes y comienza a moverse, especialmente en cámaras digitales que capturan estos sistemas cuánticos, capturan fotones. Se ve directamente cómo comienza. Para crear una esfera debe ser creado y si la acercan, esta energía peculiar, la óptica, comienza a destinarse a la construcción del cuerpo. Hay que mantenerla, concentrarse, para que la esfera se mantenga.
Por lo tanto, la tarea es encontrar el punto óptimo entre los puntos donde la óptica comienza a disiparse y el punto que es prolongado, que es más bien un manejo a través del entendimiento. El entendimiento se introduce nuevamente en la esfera y así sucesivamente. Pero en realidad esto ya no es una construcción gestionante. Por lo tanto, determinar el lugar de la construcción gestionante desde el punto de vista de la gestión externa es bastante simple. Más cerca comienza la disipación de la fase óptica, más lejos es, digamos, un medio bastante débil en términos del aspecto gestionante, es decir, se siente directamente como un medio disperso. Por lo tanto, el motivo por el que precisamente cerca del cuerpo, en algún sistema limítrofe, ocurre la gestión es porque la gestión se da en un punto específico. Pero cuando hay métodos donde se usan palabras o formas, hago el punto universal. Por eso pueden conectar el punto universal con el lugar. Y si encuentran el lugar a través del punto universal de gestión, entonces refuerzan aún más la gestión. Porque a veces doy la gestión, por ejemplo, en un sistema absoluto, en el espacio del pensamiento. Pueden pensar en cualquier lugar, incluso en alguna galaxia estelar en general. Pero si doy un lugar específico, entonces piensen precisamente en ese lugar. Cuando digo galaxia estelar, cuando piensan, pueden no controlar el proceso, solo tomar la información de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y dónde está en general el área de su pensamiento? ¿Dónde se ilumina la óptica de su pensamiento? Y si escanean toda la imagen del mundo, pueden llegar realmente a alguna galaxia donde, por ejemplo, una forma pensamiento se ilumina más activamente. Por lo tanto, para algunos tipos de gestión, esto es en general irrelevante si se utilizan principios más del plano espiritual, donde la óptica no funciona. Pero para los tipos de gestión donde funciona la óptica, hay que encontrar el lugar. Y por eso el lugar les dije, por ejemplo, cerca de ustedes. El método mismo contiene, en general, una fijación por lugar. Y además, aquí existe un principio. Cuando trabajan mucho, perfeccionan hasta un cierto universalismo. A menudo, el lugar ya no tiene tanta importancia porque surge automáticamente. En el plano espiritual lo memorizan, trabajan más en el lugar correspondiente a la memoria del espíritu y listo. El espíritu lo memorizó y trabajan, encuentran un lugar más cómodo para ustedes y eso es todo. Y entonces ya no necesitan buscar específicamente, reservar o reforzar el sistema y así sucesivamente. Por lo tanto, en la medida de lo posible, intenten practicar todos estos métodos tanto como puedan. El caso es que las conferencias se graban. Por ejemplo, al menos en mi fundación, siempre habrá grabaciones de las conferencias. Estarán en formas de transcripciones de audio. Tal vez habrá la posibilidad, haré una versión más cercana a un formato impreso, pero no es obligatorio, simplemente pueden tomar las transcripciones de audio y en la medida de lo posible extraer el método concreto de las transcripciones de audio. Es muy fácil de anotar. Yo me dedico más a explicar el método que al método en sí.
Por lo tanto, anoten el método en unas pocas frases. Organícenlo, por ejemplo, tomen una hoja, tomen un cuaderno. En el lado izquierdo el método y en el lado derecho la práctica y el resultado colocan. Durante la práctica acumulen experiencia. ¿Qué ocurre durante la práctica? ¿Qué les queda claro? Entonces, contáctenme, ya sea por telepatía o enviando, por ejemplo, cartas a través de mi secretariado, porque de todos modos respondo. En cualquier caso, incluso lo que formulen en la carta ya se ve, ya se puede reaccionar de inmediato, incluso no es necesario enviarla. Pero es mejor enviarla porque trato de considerar todo el volumen. Y también pueden contactarme mentalmente. Y en efecto, intenten perfeccionar el método de tal manera que las frases que en esencia constituyen el núcleo del método, formen como tal la esencia del método y funcionen constantemente. Hay que lograr que cada método, de manera independiente, funcione de forma permanente. Elijan los métodos que les resulten más cómodos, que no sean muchos, pero que sean todos efectivos. Y en la medida de lo posible, en efecto, pueden desarrollarlos un poco para ustedes mismos en el sentido de que si hay situaciones muy complejas, construyan una síntesis de métodos, combinándolos. Pero aquí hay un pequeño pero. Pueden trabajar dentro de los límites del método sin problemas, pero algo completamente nuevo debe verificarse obligatoriamente en la práctica, porque la información llega de manera imaginativa y yo siempre, mi objetivo es gestionar el sistema del desarrollo futuro del mundo. El objetivo es como un faro, el sistema de macrosalvación. Y desde aquí veo, construyo el brillo, viendo como tal el plano de los eventos. Y si ustedes construyen, entonces, en primer lugar, deben intentar hacer lo mismo, pero obligatoriamente verificar si se trata de algo nuevo. La síntesis consiste en perfeccionar el método. Luego el siguiente, pero muy claramente método por método, ¿verdad? Pero precisamente como un bloque, como un método, mi método. Por lo tanto, en la medida de lo posible, perfeccionen de la manera más fundamental posible, tanto como puedan. Y en la medida de lo posible, hagan que en la versión ya perfeccionada, los métodos en sí no sean complicados, porque la propia formulación, el propio principio es muy simple. O como les expliqué con el principio de las dos placas, se puede simplificar mucho sustancialmente. Es decir, sabiendo qué hay detrás del método, trabajar simplemente en una sola coordenada. En este caso, la placa más cercana. Luego dije de inmediato que se trata simplemente del color. Entonces, basta con variar el color, asignando inmediatamente un significado a la gestión, algún estado variante. Con esto concluyo la reunión de hoy. En la medida de lo posible, simplemente practiquen más. Gracias por su atención
Grigori Petrovich Grabovoi. Muy bien. Hemos concluido con la lectura del seminario. Podemos hacer una síntesis de los métodos. En esta conferencia, Grigori Grabovoi nos presenta métodos de gestión mediante la propia conciencia basados en la estructura de la percepción. Recordemos que la percepción es una parte de la conciencia, ¿sí? Y con el propósito de prevenir macrocatástrofes y acceder directamente a la estructura de los eventos. Vamos a hacer una síntesis de los puntos de cada método para que cada uno pueda elegir el método con el cual más sintonizan y practicarlo, como nos dijo Grigori Grabovoi, ¿sí? Pueden elegir y en su vida practicarlo, en la vida cotidiana, para poder lograr. Siempre Grabovoi nos enseña que todo lo que nos transfiere tiene el objetivo de que logremos gestionar y transformar aquello que necesitamos en nuestra vida. Bueno, el primer método se refería al sistema de 3 coordenadas numéricas, ¿sí? Era el sistema a través de números, ¿sí? El primer método utiliza una secuencia de números 1, 2 y 3 para gestionar eventos. El número 1 representa la macroregulación, ¿sí? La prevención de posibles catástrofes globales, la macroregulación. El número 2 representaba el evento personal, es decir, nuestro objetivo personal. Y el 3 es la gestión, ¿sí? Propiamente dicho. La técnica que nos enseñó era fijar el número 1, visualizando como plateado, blanco, ¿sí? Bien luminoso. Luego el 2, el número 2, el objetivo personal. Y el 3, que se mueve en un eje vertical, desde arriba y abajo, se mueve el 3 con velocidad variable hasta que el objetivo se estabiliza, ¿sí? El número 2, que era nuestro objetivo personal, se resuelve, se aclara. Nos había dado Grigori Grabovoi el ejemplo práctico de, por ejemplo, nos dijo tratar una angina. 1 sería la zona afectada. Recordemos que siempre 1 está cargado con la información de la macroregulación, pero en este caso práctico de una angina, sabemos que en el 1 está la información de la macroregulación, pero también le vamos a colocar lo que queremos gestionar, en este caso, la zona afectada, las amígdalas, ¿sí? Nos da ese ejemplo. El número 2 sería la curación en general de todo nuestro cuerpo. Y el número 3 sería un área cercana al cuerpo que se mueve verticalmente, de manera vertical, una columna vertical, un eje vertical, para lograr la estabilización del objetivo. Y esta gestión de este primer método, con los números, la secuencia de números 1, 2 y 3, cargados, cada número con una información. El 1, la macroregulación. El 2, nuestro evento personal, y el 3, la gestión activa. Se basa en principios lumínicos y ópticos, modulando la percepción con una onda para influir en la realidad física, ¿sí? Ese es el primer método que nos enseña Grigori Grabovoi en este seminario.
Mientras los vamos repasando, ustedes mismos lo pueden ir haciendo con su propio objetivo personal. Siempre sabemos que el faro es el sistema de macro salvación, porque ese faro, esa macro salvación, contiene nuestro propio objetivo. Vamos a pasar al segundo método, estamos haciendo una síntesis. El segundo método usa palabras escritas mentalmente en un espacio autónomo para gestionar eventos sin depender de elementos físicos externos, salvo la cercanía al cuerpo, ¿sí? La técnica es visualizar una semiesfera con concavidad hacia nosotros que estamos gestionando, proyectando eventos espirituales en el fondo lejano. Se escribe la meta, por ejemplo, deshacerse del dolor de cabeza, nos dice, grabó hoy en el texto, frente a sí. Y destacando la primera letra de la izquierda y la última. Y se comprime el texto de derecha a izquierda, iluminándolo en plateado blanco hasta alcanzar máxima claridad. Este es el segundo método mediante letras y palabras. El ejemplo práctico que nos da Grabovoi es para un dolor de cabeza. Se escribe deshacerse del dolor de cabeza. Iluminamos la primera letra, la D de deshacerse, y comprimiendo hacia la izquierda hasta que la frase brille intensamente, indicando la gestión lograda. Esta gestión es espiritual, simple, es una gestión que toma la primera y la última letra y permite un manejo rápido y efectivo, ¿sí? Una gestión rápida. Necesito resolver algo, como nos dice Grabovoi, deshacerse del dolor de cabeza. Entonces iluminamos la primera letra y comprimimos hacia la izquierda hasta que la frase brille intensamente, indicando que ya está lograda nuestra gestión. Este es el segundo método mediante letras y palabras. Pasamos al tercer método, sintetizando. Estoy brindando una síntesis y ustedes luego van a su texto y repasan y hacen sus propias comparaciones y anotaciones, ¿verdad? El tercer método es la gestión mediante el color. En este método se emplean dos placas infinitas. Una placa lejana asociada a la macro salvación y la otra placa cercana a nuestro cuerpo vinculada al objetivo personal para gestionar mediante la reflexión de un rayo de luz coloreado. ¿Sí? Ese es la gestión mediante el color. La técnica es: la placa lejana se asigna un color claro, la placa lejana, macro salvación, le asignamos un color claro, por ejemplo, el blanco plateado, y representa
la macrosalvación y la enseñanza de Grigori Grabovoi de prevención de catástrofes, ¿sí? Entonces, vamos a visualizar esa placa de color blanco plateado que representa, que tiene la información de la enseñanza de Grigori Grabovoi y la macrosalvación, ¿sí? Y ahora vamos a visualizar una placa más cercana a nosotros que lleva el color de nuestro evento personal, de aquello que deseamos resolver, transformar, crear. Podemos, por ejemplo, nos dice él, darle un color verde. Cada uno elige el color que percibe. Estamos trabajando con la estructura de la percepción. Percibimos entonces la placa que lleva el color de nuestro evento particular. Y se inicia un rayo desde la placa cercana, reflejándolo entre ambas placas hasta que las placas se unen por una máxima brillantez, ¿sí? Un máximo brillo. Y de esta manera entonces esto nos indica este máximo brillo que se reflejan las placas donde ya se unen una con otra, nos indica que nuestra gestión está lograda. En este caso, el ejemplo práctico que nos brinda Grabovoi nos dice que para reducir la tensión social se asigna un color a la placa cercana, por ejemplo el azul, y se mueve un rayo desde un punto cercano al corazón, reflejándolo hasta que ambas placas brillen intensamente, ¿sí? Podemos en este instante entonces trabajar juntos para reducir, ¿sí?, la tensión social de cada lugar donde nos encontremos. Le asignamos un color a esta placa cercana que tiene este objetivo particular y movemos el rayo desde un punto cercano al corazón, reflejándolo hacia la placa más lejana que contiene la información de la macrosalvación y la información de la enseñanza de Grigori Grabovoi para el desarrollo infinito. Ambas placas brillan intensamente. Nos dice Grabovoi que este método es ideal para eventos globales, aprovechando la infinitud del color y las leyes ópticas para lograr efectos rápidos. Y pasamos a la síntesis del cuarto método, que es la gestión mediante la forma y el sonido. Combina dos esferas, una esfera externa para la macrosalvación y una esfera interna para los eventos personales, con un sonido o melodía para gestionar de manera espiritual. La técnica es la esfera externa, la de la macrosalvación. Le asignamos el color blanco plateado, que también representa la enseñanza y las tecnologías de desarrollo eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente la enseñanza de Grigori Grabovoi sobre las tecnologías de desarrollo eterno tienen este objetivo de la macrosalvación, ¿sí? Entonces está unido lo que es macrosalvación con la enseñanza de Grigori Grabovoi y las tecnologías de desarrollo eterno. Entonces tenemos la esfera externa, blanca plateada,
Y tenemos la esfera interna que contiene el objetivo. Por ejemplo, una hoja enrollada mentalmente con la meta, con nuestro objetivo particular, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en este momento. Visualizamos la esfera externa blanca plateada que representa macrosalvación, la enseñanza y las tecnologías de desarrollo eterno. Visualizamos la esfera interna que contiene nuestro objetivo particular y de manera mental vamos a colocar en esta esfera del objetivo particular una hoja que está descrito nuestra meta, ¿sí? Todo de manera mental. Tenemos claridad de qué es lo que queremos lograr de nuestro objetivo particular. Visualizamos la hoja, la enrollamos mentalmente con nuestra meta y la insertamos en esa esfera, ¿sí? La esfera interna. Se satura el espacio intermedio con un sonido. ¿Sí? Vamos a percibir un sonido o una melodía, ajustando el tamaño de la esfera interna para gestionar el evento, ¿sí? El brillo de la esfera interna indica la acción de nuestra alma. Se ajusta el tamaño de la esfera interna hasta que el evento se ilumina, indicando que la gestión ya se ha logrado. Este enfoque de este cuarto método, gestión mediante forma y sonido, se realiza con el alma, captando el sonido de manera espiritual y trabajando en la óptica del alma, la luz de nuestra alma, que organiza nuestro cuerpo y los eventos, ¿sí? Muy bien. Nos dice Grabovoi también que cada método tenemos que perfeccionarlo, aplicarlo en cualquier situación y también recomienda práctica constante, porque la práctica constante es clave para que logremos resultados, ¿sí? Nos dice que hay casos de enfermedades graves que por la práctica constante, por ejemplo, diabetes, mediante el trabajo intensivo se ha logrado la sanación, ¿sí? Así que entonces, práctica constante. Vamos a recordar estas recomendaciones de Grabovoi. Práctica constante. Otra recomendación es el enfoque espiritual y lógico, ¿sí? Las obras de Grabovoi siempre tienen estos dos enfoques, que nos va guiando, mostrándonos una lógica y también el enfoque espiritual. Unifica, ¿sí? La lógica y la espiritualidad. Combinan los métodos, estos métodos combinan la lógica, es decir, formas, palabras, colores, con el plano espiritual, cuando nos habla de la luz del alma, ¿sí? O del espíritu. Unifica la lógica y lo espiritual. Y también nos destaca Grabovoi la importancia de trabajar cerca del cuerpo, a 15 o 20 centímetros, para mantener la estabilidad de la óptica sin disiparla en la construcción física, ¿sí? Entonces, práctica constante, enfoque espiritual y lógico. Lógica es las formas, las palabras, los números, los colores. El plano espiritual es la luz del espíritu y del alma. Otra recomendación de Grabovoi, macrosalvación y eventos personales. Todos los métodos integran la prevención
de posibles catástrofes globales. Todos los métodos estos integran la macrosalvación, ¿sí? Con la resolución de los objetivos personales. Los Grabovoi nos muestra la macrosalvación y el objetivo personal, pero siempre que lo tengamos en cuenta para trabajarlo de manera unida, ¿sí? Extendiendo siempre la gestión al colectivo y al mundo entero, ¿sí? Porque es así cuando se acelera el resultado para nosotros. ¿Por qué? Porque así es como trabaja el creador, como crea el creador. Recordemos que siempre la enseñanza de Grigori Grabovoi va hacia esa enseñanza, ese aprendizaje nuestro de aprender a crear como el creador. El creador crea para todos como una unidad, ¿sí? Entonces Grabovoi nos invita a que trabajemos en nuestras cuestiones personales, pero siempre con la luz, como nos dice acá, el faro. El faro es el sistema de macrosalvación, porque así trabaja el creador. Y así es como cuando nosotros lo hacemos de manera consciente, uniendo macrosalvación con resolución de objetivos personales, nosotros estamos extendiendo nuestra gestión al colectivo, al mundo entero, y todo para nosotros se acelera, ¿sí? Para bien, naturalmente. ¿Sí? Entonces, seguimos con las recomendaciones. Práctica constante, enfoque espiritual y lógico, macrosalvación y eventos personales como una unidad. Otra recomendación es el entendimiento profundo. El entendimiento profundo de la esencia del problema, impulsado por la luz del alma. Facilita soluciones inmediatas. Cuando nosotros podemos comprender, ¿sí?, de manera profunda, y esa comprensión profunda surge de la luz de nuestra alma, de la conexión que nosotros hagamos con nuestra propia alma, ¿sí? Podemos aprender a conectar siempre en nuestra vida cotidiana con esa parte nuestra que es nuestra sabia interior, sabia porque sabe, conoce. Entonces nosotros siempre pedimos a nuestra alma que sea nuestra guía, y cuando algo no lo entiendo, algo no sé, tengo ahora la seguridad que dentro de mí hay algo que sí sabe, y es nuestra alma. De repente yo algo no lo sé, tengo un evento que resolver y no sé por dónde empezar, pero sí sé que dentro de mí, el alma, mi alma sabe, porque el alma, la luz del alma, es una extensión de la luz del alma del Creador. El alma tiene el conocimiento divino que viene directo de la fuente. Entonces, cuando tenemos esta claridad de que en el alma está el conocimiento que nos fue otorgado en ese nivel primario donde fuimos creados por el Creador, entonces, de repente algo no sé, no pasa nada, porque sé que algo dentro de mí sí sabe, mi alma sí sabe. Entonces conecto con mi alma y le pido la percepción correcta de este evento, de esta situación. Pido a mi alma la percepción correcta. Y así es como vamos recibiendo esas comprensiones, ¿sí? Nos van llegando esas comprensiones, a veces a través de una lectura, a veces a través de alguna persona o de algún mensaje que encontramos en algún lugar. El alma siempre tiene la respuesta. Entonces nosotros tenemos la pregunta, no sé qué hago con esto. La respuesta está en nuestra alma. Pregunta y respuestas en el alma son una unidad, al cual nosotros ahora sabemos que podemos acceder. ¿Sí? Nuestra sabia interior, el alma, tiene el conocimiento divino. Y entonces cuando nosotros pedimos la percepción correcta a nuestra alma, vamos profundizando en el conocimiento, en la comprensión
de esto que necesito resolver, de este problema que necesito resolver, de esta enfermedad que necesito resolver, de este síntoma, de este conflicto, ¿sí? La práctica repetitiva genera un impulso de comprensión que nos va organizando los eventos, ¿sí? Entonces podemos elegir en nuestra vida cotidiana constantemente conectar con esa parte nuestra que es nuestra savia interior y pedir siempre la percepción correcta para poder aprender a mirar desde el alma, con la vista del alma. Y en este caso nos habla Grabovoi de la luz del alma, ¿sí? Muy bien. Entonces, recomendaciones. Práctica constante. Enfoque espiritual y lógico. Siempre la macrosalvación y los eventos personales como una unidad. El entendimiento profundo que viene de la conexión consciente con nuestra alma. Y también nos recomienda simplificar los eventos. Por ejemplo, trabajar con el color, ¿sí? Con un color, documentar la práctica en un cuaderno. Nos recomienda que vayamos documentando nuestras prácticas, anotando el método que utilizamos y los resultados que obtuvimos con ese método, porque de esta manera nos dice él que vamos perfeccionando la técnica y vamos resolviendo nuestras dudas. También nos dice que podemos pedir su guía, ¿sí? De manera telepática o a través de cartas, nos dice Grigori Grabovoi, ¿verdad? Pero como decíamos previamente, el alma ya tiene el conocimiento, entonces podemos acceder a esa parte nuestra. Pero claro, también disponemos de la ayuda de Grigori Grabovoi si hay algo que necesitamos comprender, ¿sí? Porque estas enseñanzas siempre apuntan a la autonomía, ¿sí? Siempre Grigori Grabovoi nos lleva a que nosotros aprendamos a gestionar nuestra vida, activando ese poder creador que todos los seres humanos tenemos desde el momento que fuimos creados, ¿sí? Las enseñanzas de Grigori Grabovoi desarrollan esa habilidad del ser humano, ese poder creador otorgado desde ese momento inicial de la creación de Dios al ser humano, ¿verdad? Muy bien. Y como conclusión podemos decir que para gestionar eventos mediante la conciencia, utilizando la percepción, repetimos nuevamente, la percepción es una parte de nuestra conciencia, entonces utilizando la percepción óptica y espiritual, estos métodos se basan en números, letras, colores y sonidos y buscan regular, normalizar, llevar a la norma nuestros eventos personales y también colectivos, mientras estamos también trabajando por la macroregulación, ¿sí? Prevenir catástrofes globales, como nos dice él. La práctica constante, hacerlo de manera simple y el trabajo con el alma, como decíamos. El trabajo con nuestra alma, con nuestra savia interior, son fundamentales para alcanzar una gestión efectiva y de esta manera contribuir al desarrollo armónico y a la macrosalvación. Entonces, práctica constante, simplicidad y trabajo con el alma, ¿sí? Recordemos esto. Práctica constante en nuestra vida cotidiana, de manera simple, elegimos un método con el cual sentimos más resonancia y elegimos también trabajar con nuestra alma y esto es lo fundamental para que nuestra gestión sea efectiva y al ser efectiva estamos aportando a la macrosalvación y al desarrollo armónico. Muy bien. Muchas gracias a todos los que se unieron en este instante a trabajar juntos para gestionar juntos macrosalvación y eventos personales
como una unidad, porque así lo hace el Creador y porque nosotros eso es lo que estamos aprendiendo, a gestionar nuestra vida y a crear como crea el Creador. Gracias a nuestro Creador, gracias a Grigori Greboy, gracias a cada uno de nosotros y a todos. Gracias, gracias y será hasta la próxima.